Entonces, si tú estás escribiendo, si traes tus notas, el título de hoy se llama Escucha y habla correctamente. Di conmigo, repite conmigo: yo escucho y hablo correctamente. Y me gustaría que vayamos a la palabra, a Proverbios 12:15. Vayamos a la palabra por Proverbios 12:15. Muchas gracias, hermano Franco. Dios te bendiga como orochos. Dice la palabra en Proverbios 12:15. Si nos pueden ayudar, no sé por qué se está diciendo el micrófono. Ok, Proverbios 12:15 dice la palabra: el camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejo es sabio. Te voy a decir una cosa: cuando yo estaba pequeño, yo era un niño muy inquieto. Era de esos niños que andaban por aquí, por allá, y me subía por todos lados, ¿sí? Yo me acuerdo que un día mi papá me dijo: hijo, no vayas a meter el tenedor, el trinche, a los contactos, la corriente. Yo estaba chiquito, ¿verdad? Sí, papá, sí. ¿Qué sucedió? Que yo no escuché correctamente el consejo de mi papá. Y agarré y dije: ay, vamos a probar. ¡Ay, papá! Y me dijo mi papá: te lo dije. Y sabes, Dios te quiere decir algo el día de hoy. Y te quiere decir: te lo dije. Muchas veces no prestamos atención a la voz de Dios en el tiempo correcto. Pero yo estoy seguro que este tiempo la iglesia va a estar con sus oídos prestos para hacer lo que Dios quiere que hagan. Y dice: el camino del necio es recto a sus propios ojos. Muchas veces creemos, ¿verdad?, que estamos haciendo las cosas bien porque es nuestra verdad, a través de nuestra verdad, porque por nuestras experiencias. Pero Dios te quiere decir que tu verdad no es la verdad de Dios, que tu verdad no tiene que ver con lo que Dios quiere que hagas. Y luego dice: mas el que escuche consejo es sabio. Te voy a decir una cosa: escuchar atentamente te ayuda a no cometer errores constantemente. Vamos a repetirlo ahí: escuchar atentamente te ayuda a no cometer errores constantemente. ¿Qué pasa cuando nuestros padres de familia, nuestros papás, nuestra mamá, usted si es padre, madre, ha de entender que le dices a tu hijo: no lo hagas así, ya te dije 10 veces, Brian, no lo hagas así. Ya te dije, fulanito, no lo hagas así. Ya te dije, menganito, no lo hagas así. Y tú sigues. Y sabes una cosa: Dios quiere que aprendamos a escuchar atentamente sus palabras, porque sus palabras no traen afectación a nuestra vida, traen bendición a nuestra vida. Ayer platicaba con unos hermanos preciosos y les decía: Dios no está buscando, ¿verdad?, afectarnos, o está buscando prohibirnos las cosas. No, Dios está viendo la manera de cuidarte. Si tu padre y tu madre te cuidaron, imagínate tu Padre celestial. Una de las cosas que yo aprendí es que el sabio aprende de lo que le pasan a los demás, el inteligente de lo que le pasa a uno, y el burro el que nunca aprende. ¿Quién es sabio aquí? Yo quiero ser sabio. Y sabes, Dios nos permite que usted y yo podamos tener sabiduría, porque la palabra de Dios está llena de testimonios de hombres que vivieron situaciones que usted y yo podemos pasar. Aún el mismo Jesús pasó burlas, el mismo Jesús estuvo pasando un desierto, el mismo Jesús fue juzgado. Usted y yo, que somos más mortales, vamos a pasar lo mismo. Pero sabes una cosa: Jesús escuchaba correctamente al Padre y hacía lo que el Padre le hablaba. ¿Tú crees estar bien según tu opinión o bien lo que te dice la gente? Pero te hago una pregunta: ¿has escuchado constantemente la voz de Dios en estos últimos días? Contéstate ahí tú solo.
¿Has escuchado constantemente la voz de Dios en estos días? Como hombres, sabemos a veces qué tenemos que hacer, pero no lo hacemos, porque creemos que estamos bien según tu opinión. Y te voy a decir una cosa: ten cuidado a quien le pides consejo. Ten mucho cuidado a quien escuchas, porque va a haber gente que se viste de oveja, pero son lobos. Ay, pastor, sí, yo hablo con la verdad, hermanos. Hay personas que van a decir: yo soy, ay no, mira, no, tú estás bien, ese está re mal, parece bueno. A veces tenemos que aprender a escuchar, pero también nosotros tenemos que aprender a hablar. Es normal que a veces queramos comunicar lo que nos ha pasado con cierta o X o Y persona, pero lo que Dios me hablaba a mí esta semana es que quiere el Señor que aprendamos a escuchar los consejos correctos y aprendamos a callar en el momento indicado. Y me gustaría que vayamos a 1 Samuel 3. Si estamos ahí, me dan un amén bien fuerte. Dice la palabra: el joven Samuel seguía sirviendo al Señor. Estoy leyendo en otra versión, en Dios habla hoy. El joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes de Elí. En aquella época era muy raro que el Señor comunicara a alguien un mensaje. No era frecuente que alguien tuviera una visión. Pero un día Elí, que había comenzado a quedarse ciego y no podía ver bien, estaba durmiendo en su habitación. Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara del santuario seguía encendida. Entonces el Señor lo llamó. Dice aquí al inicio, y estamos hablando de Samuel, sabemos que Samuel fue apartado al templo. Dice: un joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes. En aquella época era muy raro que el Señor comunicara a alguien un mensaje. ¿Sabes, hermano? Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de esta porción de la palabra es que primero era joven. Ay, pastor, entonces si ya tengo más de 40 no puedo escuchar a Dios. No, claro que sí. Dios nos quiere hablar, que no importa la edad, Dios te quiere decir algo. Seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes de Elí. Él estaba bajo autoridad, pero también estaba al servicio del Señor. ¿Sabes cómo vas a afinar tu oído correctamente? Cuando estés constantemente sirviendo al Señor. Tal vez tú te has preguntado: ¿por qué no podré escuchar la voz de Dios? ¿Por qué no? Pues hermano, ni a la iglesia viene, ¿cómo quiere escuchar la voz de Dios? ¿Qué pasaba? Samuel permanecía ahí. Y dice el 4: entonces el Señor lo llamó: Samuel, aquí estoy, contestó él. Luego corrió a donde estaba Elí y le dijo: aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Yo no te he llamado, contestó Elí, vuelve a acostarte. Entonces Samuel fue y se acostó, pero el Señor llamó otra vez: Samuel. Y Samuel se levantó y fue junto a Elí diciendo: aquí me tiene usted. ¿Sabes? Samuel no conoció al Señor, lo dice en el 7 todavía, pues él aún no le había manifestado nada. Pero por tercera vez llamó al Señor a Samuel, y este se levantó y fue a decirle a Elí: aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Elí comprendió que era el Señor que llamaba a Samuel y dijo: ve a acostarte, y si el Señor te llama, respóndele, habla, que tu siervo escucha. Entonces Samuel se fue y se acostó en su sitio. Después llegó el Señor, se detuvo, lo llamó igual que antes: Samuel, Samuel, y dijo algo muy característico: habla, que tu siervo escucha. Repite conmigo: habla, que tu siervo escucha. Samuel no conocía totalmente la voz de Dios, porque tal vez no había tenido esas experiencias. Y tal vez tú muchas veces te has confundido o has dicho: ¿será la voz de Dios? ¿Será la voz de Dios que me está hablando? ¿Será el Señor que me está hablando?
Y sabes, el Señor lo que quiere es que puedas estar constante en su presencia para que aprendas a reconocer su voz. ¿Tú cómo conoces la voz de tu esposo, de tu esposa? Porque estás normalmente cerca de esa persona, porque normalmente habitas con esa persona. Dios quiere que aprendas a reconocer su voz, y la única manera de reconocer su voz va a ser estar constantemente cerca de Él, orando, ayunando, buscando a Dios, teniendo tiempos de adoración en tu casa, con tu familia. ¿Cuántos decimos amén? Hermanos, como comentábamos, esta es la siguiente parte del cuerpo. Recordemos que esta es una serie, esta serie termina hoy, que dice: somos el cuerpo de Cristo. Hablamos del corazón, hablamos de los brazos, hablamos de las piernas, pero el día de hoy estamos hablando de la boca y de los oídos, ¿ok? ¿Qué es escuchar? Escuchar es prestar atención a lo que se dice. La escucha no ocurre naturalmente, sino es el resultado de una elección. Eso es escuchar, ¿verdad? A ti te han hablado, te han dicho no hagas esto o haz esto, y tú eliges si prestas atención o ignoras lo que te están diciendo. Yo me acuerdo que cuando estaba más pequeño, ese pastor era tremendo, cada cosa que le pasa, pues sí, era medio inquieto. ¿Y qué sucedía? Que yo no prestaba atención porque yo andaba en mi mundo. Y por no prestar atención a lo que a mí me decían, me sucedían muchas cosas. Dios quiere que usted y yo prestamos atención. Cuando estamos en escuela, los que están en el liceo, ¿verdad? Es de uno la elección de prestar atención al maestro, de prestar atención a lo que nos dice el profesor en clases. Y sabes, Dios te quiere decir el día de hoy que como usted es un hijo de Dios, como usted es un alumno, tiene al mejor maestro, que es Jesús. Y quiere que usted preste atención, escuche correctamente. Pero la elección es tuya y mía. Dile al que está a un lado: la elección es tuya. Te quiero hacer una pregunta, contéstate ahí solo, no digas nada, ¿verdad? Para que no te quemes, como dicen por ahí. ¿Últimamente has escuchado las indicaciones que Dios te ha dicho? Otra vez, ¿has escuchado las indicaciones que Dios te ha dicho? Pastor, y yo sé que Dios me quiere hablar, pero ¿cómo? Yo lo dije, Dios te habla a través de tus tiempos de adoración. Dios también te habla a través de las consecuencias que estás pasando por desobedecerlo. Recordemos que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Yo eso lo creo. Y a veces nos podemos tropezar, pero Dios quiere levantarte y te dice: lo haré otra vez, dale, échale. Y te tropiezas y Él te dice: hijo, te levanto, lo harás otra vez, lo haré otra vez. Y muchas veces Dios te está hablando a través de lo que estás pasando y te está diciendo: hijo, ¿te estás dando cuenta que por hacer lo que tú quieres te está yendo así? Dios te habla a través de su palabra. Una de las cosas que aprendí en mi formación al caminar era la importancia de leer la palabra. Y saben, hermanos, la palabra lo es todo. Es la voz de Dios. La palabra es la voz de Dios. Tal vez usted no puede escuchar o no siente que escucha la voz de Dios. Agarre la Biblia, lea en voz alta y está escuchando a Dios mismo. Claro, con otro tono, ¿verdad? Dios quiere que usted aprenda a escuchar su voz a través de la palabra. Cuando yo he pasado buenos, malos momentos, la mejor manera de ser guiado es a través de su palabra. Y me gustaría que hablemos de la historia de un personaje de la Biblia. Normalmente hablamos de David, pero hoy vamos a hablar de Saúl. ¿Cuántos conocemos a Saúl? Ese Saúl era tremendo, ¿verdad? Era maleante. Y dice Samuel 15:1. Ahí sí me pueden acompañar. Cierto día Samuel le dijo a Saúl:
fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Ahora escucha. Yo te digo a ti, hermano, ahora escucha, presta atención. Este mensaje del Señor. Eso es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. ¿Sabes qué fue lo primero que le dijo? Escucha este mensaje. A Dios le interesa tanto que usted y yo prestemos atención a sus palabras. Pon atención a las cosas de Dios que tal vez para ti no son relevantes, pero para Dios son importantes. Las pequeñas cosas, lo hablábamos con los jóvenes, las pequeñas decisiones marcan grandes diferencias. Repita conmigo, las pequeñas decisiones marcan grandes diferencias. Y sabes, a veces Dios nos dice cosas tan pequeñas: no hagas esto, no vayas para allá. Pero usted y yo somos, a veces, ¿verdad?, no prestamos tanta atención. Bueno, usted y yo sí lo hacemos. La gente del mundo, la gente que nos ve ahí en línea, no se crean, hermanos, no se vayan a molestar. Pero sabes, Dios quiere que aprendas a escuchar aún las pequeñas cosas que para ti tal vez no son relevantes, pero para Dios son importantes. La obediencia en las cosas pequeñas desatan grandes bendiciones. Cuando tu papá o tu mamá te decían: no salgas, no te vayas a mojar porque te vas a enfermar, y tú lo hacías. Pero qué tal cuando yo me acuerdo que mi papá siempre me probaba para ver qué iba a hacer. Entonces yo me acuerdo que me dijo algo tan pequeñito y yo dije: bueno, lo voy a hacer, es normal. Lo hice y me gané un premio bien grande. Dios a veces te va a probar con cosas tan pequeñas que tú sabes que tienes que hacer, porque ahí está la bendición. Dice la palabra: el que me es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Y luego dice en el 7: luego Saúl mató a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, al oriente de Egipto. Capturó a Agag, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les trajo, solo destruyeron lo que tenía un valor, que era de mala calidad. ¿Qué Dios le dijo a Saúl? Mata todo. ¿Sabes, iglesia? Dios te ha dicho muchas veces: no hagas esto, y tú lo haces. Muchas veces Dios nos dice: hey, stop, ahí no, va, tranquilo, ahí no. Y tú haces todo lo contrario. ¿Sabes qué? Lo único que Dios le había dicho a Saúl, hizo todo lo contrario. Hermanos, Dios no se guía por buenas intenciones. Dios te habla por su propósito. A Dios no le interesan las buenas intenciones. A Dios lo que le interesa es que usted y yo seamos obedientes a su palabra. Yo creo que es bueno hacer esto. No, iglesia, lo que Dios quiere es que usted aprenda a escuchar correctamente la voz de Dios. Muchas veces estando aquí, yo decía: Señor, ¿qué hago aquí, Padre? Empieza la pandemia, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? Y Dios pone en mi corazón empezar a hacer los videos. Y dije: Señor, pero será, hazlo. ¿Y qué dijimos? Que en lo desconocido está la bendición. Sabes, Dios te va a hablar muchas veces en cosas que tienen que ver con la obediencia de Dios, a Dios, y usted no va a entender por qué Dios te dice eso. Usted no le pregunte, si Dios ya te dijo, usted hágalo, porque va a venir la bendición. Si Dios te dijo algo, cúmplelo al orden, porque si no, vendrá un desorden. No voy a volver a repetir.
Si Dios te dijo algo, cúmplelo al orden, como Él te lo dijo, ni para acá ni por acá, así como Él te dijo, porque si no, vendrá un desorden a tu vida. ¿Cuántas veces nosotros queremos vivir, tener una vida ordenada? Y cuando hablo de una vida ordenada, una vida bendecida, pero tenemos totalmente una vida en desorden. Si usted quiere ser bendecido, tiene que vivir una vida en orden, al igual que en la obediencia, escuchar correctamente. Y dice en el 3, cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludaba con alegría. O sea, era un descarado Saúl. Imagínense que estaba Samuel molesto: hijo del Señor, ¿cómo vas a hacer esto? Y Saúl viene: ¿qué onda, Samuel? ¿Cómo estás? Y Samuel así como de: ¿qué onda con este chamo? ¿Verdad? Yo creo que le había chamo o algo, no sé, ¿verdad? Cómo le haber dicho, pero se debe haber sacado de onda. Y le dice: que el Señor te bendiga. Llevé a cabo el mandato del Señor. Sabes, cuando tú no escuchas correctamente la voz de Dios, vas a empezar a echar mentiras. Cuando Dios te dijo algo y tú haces otra cosa, vas a empezar a echar mentiras. Porque Saúl le estaba diciendo a Samuel: el Señor te bendiga. Llevé a cabo el mandato del Señor, lo cual no era así. Dice: entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo? Le preguntó a Samuel. ¿Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado? Admitió Saúl. Pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios. No dijo: al Señor mi Dios. Ahí empezó la destrucción del pobre Saúl. Primero desobedeció, luego le dijo: van a sacrificarlo al Señor tu Dios. ¿Sabes? Dios lo que quiere es que tú seas obediente para nuestro Dios. Ahí estaba errando ya Saúl. Dice: hemos destruido todo lo demás. Entonces Samuel le dijo a Saúl: basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. Le pregunta a Saúl: ¿qué te dijo? Y Samuel le dijo: aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió en una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar el botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Pero yo obedecí al Señor, insistía Saúl. Cumplí la misión que Él me encargó. Traje el rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas. ¿Sabes cuál fue el problema de Saúl? Que creía tener buenas intenciones, porque le estaba llevando lo mejor al Señor, pero Dios le había dado una orden. Muchas veces se van a presentar tantas cosas buenas que vamos a pensar que es del Señor, cuando Dios te dice: por ahí no, aguántala. Y tú: no, yo creo, Señor, es que yo creo que sí, yo creo que sí. Pero si el Señor ya te dijo algo, te está evitando un dolor de cabeza. Y ahí empezó el problema. Saúl le dice: pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezca a su voz? Escucha. Vean lo que le dijo: escucha, presta atención. La obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Samuel estaba diciendo a Saúl: escucha. ¿Cuántas veces se menciona en esta parte la palabra escuchar? Si se dieron cuenta que son en varias ocasiones que dice: escucha. Le estaban diciendo a Saúl: escucha, presta atención. Iglesia, Dios te quiere decir el día de hoy: presta atención, escucha, abre tus oídos, atrévete a hacer lo que Dios te está diciendo. Deja de hacer lo que Dios te dijo que dejes de hacer. Sabes, para que usted y yo crezcamos, tenemos que hacer y dejar de hacer para poder crecer. Lo repito:
Tenemos que dejar de hacer y hacer para poder crecer. Dejar el pecado y hacer lo correcto para crecer en Dios. ¿Sabes? Hubo un problema con Saúl. No escuchaba correctamente. Saúl tenía sus oídos en otros lados. Pero Dios, iglesia, te está diciendo: escucha, te he hablado una vez, te he hablado 2 veces. Presta atención, sé sensible a lo que yo te estoy diciendo. Hermanos, la obediencia es lo que agrada al corazón de Dios. Por eso yo te digo, lo que tal vez Dios te habla, tal vez pueden ser cosas que para ti no son relevantes. Haz esto, haz lo otro, pero para Dios sí son importantes. ¿Y a quién debo escuchar? Obviamente a Dios. Pero vamos a hablar de algunas personas que usted y yo tenemos que escuchar. Y primero tenemos que escuchar a Dios. Dice la palabra en Lucas 11:28. Dichoso más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lo voy a volver a leer. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. A la primera persona, bueno, a Jesús, la persona de Jesús, pero primero nuestros oídos deben de escuchar a Dios. Es lo más importante. Pero ¿sabes una cosa, iglesia? También en lo terrenal Dios te ha puesto personas a las cuales tú debes escuchar. Y vamos a hablar ahora. Primero escuchamos a Dios, luego a tus pastores. Yo tengo la grande bendición de este momento de mi vida, estar pastoreando a esta iglesia tan bella. Y dice Hebreos 13:17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Iglesia, a las personas terrenalmente que usted debe escuchar, primero, bueno, hablamos primero Dios, y segundo también a tus pastores. Toda autoridad delegada es por Dios. Usted verá, y ese pastor como que nos regaña luego. Hermanos, nosotros como pastores nunca vamos a buscar afectarlos. Al contrario, vamos a buscar todo lo mejor para ustedes. Yo me siento tan feliz de estar en esta iglesia, ¿verdad? En un rato les contaré un poquito más, pero me siento tan agradecido. Y yo creo que las personas con las que he hablado siempre hemos dado el consejo, no para retroceder, sino para crecer. Dios quiere que usted aprenda a escuchar a sus pastores, pero también a sus líderes. Dios ha puesto líderes en cada comunidad. A ver, ¿dónde están los de la comunidad de las Carolinas? Pero vamos a gritar: hey, ¿dónde está la comunidad de las Carolinas? Eso se hacen bochincha. A ver, ¿dónde están los de Laguna Paraíso, de la comunidad? ¿Dónde está la comunidad del Faro? ¿Dónde está? Hermano, grítele fuerte. ¿Dónde está la comunidad de Tipuro? Ahí está uno. ¿Dónde está la comunidad de jóvenes? Hombre, tremendo. ¿Me falta alguna comunidad? ¿Cómo? Bueno, la comunidad online. Griten en casa: ¡hey! Hermanos, ¿sabes? Dios quiere que también escuches a tus líderes. Dios ha puesto un pastor, pero también ese pastor, Dios ha puesto en su corazón poner líderes. Aquí tenemos varios líderes. Tenemos a mi hermano José Luis, tenemos a mi hermana Daisy, tenemos a mi hermano Franco, tenemos a mi hermana Leo, tenemos a quién más, un servidor, la hermana Doris, perdón, los amiguitos de Jesús no los dije porque están allá. Pero Dios también quiere que usted aprenda a escuchar a sus líderes. El Señor ha puesto líderes bajo el cargo de ellos con ustedes, para que ustedes puedan escucharlos. Ninguno de nosotros vamos a buscar afectarlos, sino siempre que crezcan. Y Dios también quiere que aprendas a escuchar a tus autoridades
en la cuestión nuestros presidentes. Dice la palabra, el presidente, gobernadores. Dice Tito 3:1, recuerda que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Iglesia, a veces es un poco complicado yo poder decirles esto, porque yo sé el problema que ha pasado con el gobierno, que ha sucedido, pero ¿sabes una cosa? ¿Sabes qué es lo que me encanta de Dios? Que Dios siempre tiene el control de todo. Si el país ha estado pasando eso, es porque Dios lo permitió. Pero dice aquí, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes. Dios te puso un gobernador, Dios te puso una persona encargada de tu urbanismo. Dice a las autoridades que sean obedientes y que estén preparados para toda buena obra. Iglesia, usted y yo cada noche tenemos que orar por nuestro presidente aquí en Venezuela, por nuestros gobernantes. Es difícil hacerlo tal vez con todo lo que ha sucedido en el país, pero la palabra es la palabra. Escucha, porque yo creo que en su tiempo y en su momento serán como aguas que pasaron todo esto. En su momento ustedes dirán, ay, yo me acuerdo, creí que no íbamos a salir de eso, pero oramos por nuestras autoridades y Dios hizo la obra. Y como segundo punto, el poder de la lengua. Ya hablamos de escuchar, prestar atención a lo que Dios nos dice. Ahora viene el poder de la lengua. Como usted ya sabrá, yo soy una persona que hablo mucho. Y mi papá cuando yo salía, y yo ya les conté esta historia, pero lo vuelvo a repetir para aquellas personas nuevas. Cuando yo salí del país, cuando yo estaba en Cancún y así, me decía mi papá, hijo, no hables con nadie, tú hablas hasta con todos. Tú no sabes quién es el que está al lado de ti y si te quiere robar. Claro, el papá como padre, ¿no? Mi papá como padre. Y me dijo algo que marcó mi vida. Y me dijo, recuerda, hijo, que Dios nos dio 2 oídos y una boca, porque Él quiere que escuchemos más y hablemos menos. Ay, papá, me pides mucho. Y es que Dios quiere que escuchemos con mucha atención y que seamos muy prudentes con nuestra boca. El hombre siempre se mete en problemas por su lengua. Luego uno dice, ay, Señor, ¿para qué dije esto? Ay, Señor, me arrepiento, ¿para qué dije esto? Y Dios te quiere decir el día de hoy, primero que escuches como debes de escuchar con atención, pero también que debas hablar y que te des cuenta el poder que Dios puso en nuestra boca. Dice las palabras en Lucas 6:45, si usted, iglesia, me puede apoyar. Dice, el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Tus conversaciones constantes, lo que tú normalmente andas hablando, es lo que hay en nuestro corazón. Si tú eres una persona que habla de Dios constantemente, es lo que hay en tu corazón. Si tú hablas de X o Y cosas, es lo que hay en tu corazón. Algo que yo amo y he estado observando y digo, Señor, gloria a Dios, el crecimiento de la iglesia. Faltan muchos hermanos y ya no nos van a dar las sillas, pero Dios va a suplir para más sillas, amén. Pero saben una cosa, hermanos, Dios me ha puesto en el corazón algo muy especial. Dios quiere cuidar la iglesia. Dios siempre va a buscar la iglesia, cuidar la iglesia. ¿Y sabes de qué quiere cuidar el Señor a la iglesia? Ay, de algo que le gusta a la gente de allá aquí, ¿no? Del chisme. Iglesia, Dios quiere cuidar la unidad del chisme. El chisme es el mayor destructor de las iglesias. El chisme es el mayor destructor de las familias.
el chisme afecta testimonios, afecta personas. Yo me gozo al ver la iglesia unida, pero el Señor pone en mi corazón que hable esto con ustedes. ¿Saben por qué? Porque la iglesia va a crecer más y Dios quiere cuidarnos como iglesia. La iglesia necesita vivir en unidad. ¿Cuánto nos gozamos la semana pasada? Yo me gocé al otro día, bueno, el domingo estaba y al otro día, bueno, no me podía ni parar. La iglesia necesita vivir en unidad. Tú eres parte para contribuir en la unidad. Yo hablaba con una persona y yo le decía, si a ti te vienen con el chisme y tú no lo paras, tú también eres parte del chisme. Iglesia, tenemos que aprender a cuidar nuestras espaldas. A veces nos cuesta trabajo, a veces nos molesta porque decimos, ay hermano, es que este personaje de la iglesia es tremendo, usted no lo conoce, es maleante, como decimos en México. Pero sabes, lo que Dios está buscando, y aunque nos cueste un poco de trabajo, es que cuidemos la espalda de cada persona de la iglesia, porque lo que Dios quiere y lo que Dios procura es la unidad. Y dice la palabra en Proverbios 16:28, el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. El perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Hermanos, Dios quiere unidad para esta iglesia. Dios quiere ver una iglesia fortalecida en el amor. La iglesia está pasando por un momento muy bonito y Dios quiere cuidar y preservar eso. Iglesia, el chisme es brujería. Aquí no hay brujos, ¿verdad? Qué bueno. El chisme es brujería. Si usted anda levantando chisme en contra de fulanito, de menganito, del pastor, usted es brujo. Ay, pastor, pero yo no hago de esas cosas. Pero el chisme es brujería. Tenga mucho cuidado con eso, porque usted en su boca puede dividir una iglesia, puede dividir una familia. Dios lo que está cuidando es a su iglesia y está procurando unidad. Y dice Proverbios 11:9, con la boca del impío destruye a su prójimo, pero los justos se libran por el conocimiento. ¿Sabes, iglesia? Usted no está para desanimar a la gente. Usted con su boca tiene la bendición de poder animar a las personas. Porque a veces la gente viene con malas intenciones y te dice algo para afectarte. Dios lo que está buscando es que con nuestra boca, con esta bella lengua que tenemos y paladar que comemos, arepas y todo lo que hay aquí, bendigamos, aconsejemos a la gente que amamos y no dividamos. Te quiero hacer una pregunta, no me la contestes. ¿Te cae mal alguien? Ahora va la otra. ¿Hablas mal de alguien? La envidia y los celos muchas veces harán al hombre crear contiendas e inventar historias. Viera, pastor, yo vi ese hermanito ahí medio raro. Y el hermano ni en cuenta, el hermano estaba yendo a compartir la palabra y usted ya le está inventando un chisme. Cuando usted juzga o maldice a alguien, no le hace un mal. Al contrario, los bendices y las consecuencias son para el chismoso. Iglesia, si te cae mal alguien, ¿verdad? Bendícelo, porque si lo juzgas o lo maldices, Dios lo va a levantar más. Ay, es que se me cae mal, como que no sé, como que se cree mucho, ese pastor como que le encanta andar vestido como rockero, ¿verdad? No, que no sé qué cosa. Hermano, cuide su lengua, porque si usted habla de alguien, Dios lo va a bendecir más. Dios quiere cuidar, procurar la unidad en la iglesia. Dice la palabra en Mateo 5:11,
Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Iglesia, si alguien ha levantado chisme, murmuración contra ti, no te preocupes, Dios está delante de ti. Dice la palabra, alégrate, conténtate, porque la gente podrá hablar lo que quiera, pero si Dios está contigo, aunque venga el que venga, no va a poder afectar nada. Ese es nuestro Dios, ese es mi Dios, el que calla la boca de la gente y el que Dios levanta al humilde, ¿sabes? Dios quiere que usted y yo aprendamos a ser humildes. La iglesia en Venezuela es una iglesia que es bendecida. Yo se lo he dicho a muchos hermanos y el pastor Rubén está de testigo, que ha ido también a varias iglesias. Los instrumentos, las sillas, lo que usted aquí ahorita que está cómodo, muchas iglesias no lo pueden tener, pero usted lo tiene. Y podrán hablar mal de Venezuela, el amarillismo, pero mientras más hablen mal de Venezuela, más bendecido va a ser este país. Ahora, ya salimos del tema del chisme, porque aquí no hay chismosos. Eso es en otros lados. Los brujos están por otros lados. Aquí en esta iglesia puro santo de Dios. ¿A quién quieres que lleve? ¿Qué quieres que Dios, lo que Dios quiere que hablemos, primero es su palabra. Dice la palabra en Marcos 16:15. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Una de las cosas que Dios quiere que usted hable es su palabra. Yo admiro a los líderes que visitan, a los hombres de Dios que tal vez no están en un cargo de autoridad dentro de la iglesia, pero van y comparten la palabra. Hermanos, tal vez usted no puede salir a llevar la palabra, pero ¿sabe qué? Puede mandar un WhatsApp, puede mandar un mensaje, y es una manera de compartir también la palabra. Hijo, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Dios me da la bendición a mí de estar aquí en Venezuela. Al pastor Rubén también. ¿Cuánto nos gozamos por la vida del pastor Rubén? Dice la palabra en Salmo 105:1: den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre las naciones. ¿A quién quiere que le lleve su palabra usted y yo? El Señor a todas las naciones. El pastor Rubén dijo algo, y algo que también he platicado con mi familia venezolana, con la cual he estado viviendo estos casi 5 meses, Franco y Daisy, que han sido una bendición. Y hablábamos de que Dios quiere hacer algo, empezando por Venezuela, para todas las naciones. Y dice aquí, den gracias al Señor, invoquen su nombre y den a conocer sus obras entre las naciones. Dios quiere que dejes el chisme y que empieces a predicar su palabra en donde sea. Que te vayas a Maracaibo, que te vayas a Zulia, que te vayas a Táchira, que te vayas a todo Venezuela cuando puedas y expongas su palabra. Y también entre todas las naciones. Yo creo en el nombre de Jesús que de este lugar van a salir hombres de Dios, que Dios los va a llevar a las naciones a compartir su palabra. ¿Cuándo debo de hablar su palabra? Siempre. ¿Y sabes cuál va a ser la mejor manera de compartir la palabra de Dios? No con el micrófono, con tu vida. Yo siempre he dicho, exponer la palabra, estar en un púlpito hablando la palabra, es exponerla. Nada más. Cualquiera puede venir, puede aprenderse un spot, lo dice, habla bonito
Pero la verdadera predicación es nuestra manera de vivir. Esa es la predicación de nuestra vida. Eso es hablar. Hablan más nuestros actos que nuestras palabras. Hablan más de nosotros. Yo te digo ahí, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y empieza a hablar con Dios. Empieza a platicar con Dios. Habla con Dios. Empieza a hablar con Dios ahí. Mientras el piano está ministrando, habla con Él. Ahí puedes abrir tus ojos. Me gustaría que pudieran pasar aquí dos valientes. Esta vez no voy a dar chocolate. Que pasen dos. ¿Quién? Uno por acá. Hombre, son valientes. Hoy vamos a hacer un poco de ejercicio, mi hermano Tato. Y me gustaría, mientras seguimos hablando, que usted se vaya hasta donde está el muro. Donde está el muro, camine hasta allá. Si puede irse trotando mejor, para que avancemos rápido. Hermano Tato, todo un deportista. No, hasta allá. Hasta allá. Vamos, como Rocky Balboa, mi hermano. De la vuelta hasta el muro de allá. Pobre hermano, coach, ya también nos pusimos a entrenar. ¿Sabes? Cuando uno está lejos de Dios, es complicado. Es que está dando vueltas. Dígale al hermano que se vaya hasta el muro de allá, si no va a dar vueltas. Hasta el muro gris. Hermano Tato, hasta el muro gris. Bien, ¿sabe, iglesia? Aurimar, ponte aquí. Bien, ahí está bien. Cuando uno está lejos de Dios, es complicado escucharlo. Yo quiero que digas algo. Di algo. Dios te ama. No, está bien. A ver, dilo, grítalo. Hermano Tato, ¿lo escuchó? Ni sabe qué estamos diciendo. ¿Saben? Cuando nosotros estamos lejos de Dios, mi hermano Tato está lejos de mi hermana Aurima, y ella le dijo, Dios te ama. Él no escucha porque está lejos. Pero ¿sabes qué diferencia hay? Que a pesar de que nosotros podamos estar lejos, si tú te acercas, Él te va a hablar. Así es con Dios. Podemos estar, si Él estuviera muy cerca, la va a escuchar. Hermano Tato, ahora sí véngase para acá, por favor. El estar lejos de Dios, quédate aquí, Aurimar. No, Aurimar, quédate aquí, no te vayas todavía, viene mi hermano, seguimos con los ejemplos. Dios quiere que nosotros aprendamos a estar cerca de Dios. Aunque tú estés lejos, si tú le hablas a Dios, Él sí te va a escuchar. Porque no importa qué tan infieles seamos, Dios siempre es fiel. Hermano Tato, ¿puede venir por acá? Un aplauso al deportista. Di lo que habías gritado. Ahí está, ¿lo escuchó? Ahora sí lo escuchó. Si usted está cerca de Dios, va a escuchar correctamente. ¿Y sabes cómo tú te vas a acercar a Dios? Cuando tú le hablas, cuando tú estás en constante comunión. Vamos a dar una ofrenda de palmas a Dios, a la vida de mis hermanos. Muchas gracias. Hoy no hay cocosete, no hay regalos. Dice la palabra en Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El diablo no quiere que escuches
la palabra de Dios, porque es ahí donde está la bendición. Clámame, habla conmigo y yo te responderé. Él te escucha. Iglesia, hermanos, aquellas personas que han venido por primera vez o aquellas personas que han estado caminando un poquito en contra de la dirección correcta, tal vez tú te alejaste, pero Dios te da otra oportunidad. Dios te da otra oportunidad. Habla con Él y Él te va a escuchar. Dice la palabra en 1 de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Háblale, iglesia, háblale al Señor, porque Él te va a escuchar. Dice Jeremías 29:12. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Dios quiere que usted y yo invoquemos con nuestra linda boca, le hablemos al Señor y supliquemos y Él nos escuchará. Dios quiere escucharte, pero también Dios quiere que usted y yo le escuchemos. Me gustaría que podamos ponernos de pie. Oh Señor, te adoramos. Oh, 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 oh. Ahora habla con Dios, habla con Dios. No tengas miedo, habla con Dios. Es como si hablaras con cualquier persona, como si hablaras con alguien. Habla con Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué te está cargando ahorita?